Hola, soy Ventura y en este video me gustaría hablar de cómo la inteligencia emocional a través de la escucha activa mejorará tu atención al cliente. Me gustaría que te quedases hasta el final de este video y que descubras las 10 recomendaciones para mejorar tu escucha activa y las ventajas que esta tiene. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Pero, ¿y qué es la escucha activa? Bueno, pues no es otra cosa más que escuchar de verdad. Y lo digo así de fácil y así de rápido. Escuchar con mayúsculas, sí, de manera consciente y sobre todo voluntaria, apreciando todo, es decir, sin ninguna prisa, prestando mucha atención en aquello que nos están explicando una o más personas. Y no solo me refiero a sus palabras, sino también a interpretar todos sus gestos, su postura corporal en general. Es decir, estar atento a todos aquellos detalles, también a la situación en la que se produce esta comunicación. Es decir, en ese contexto, con el único fin de comprender aquello que nos están intentando transmitir, más allá de las palabras que se estén utilizando. Y esta escucha ha de ser activa para asegurarnos que en dicha comprensión participemos activamente. Pero, ¿y cómo? Pues preguntando y aclarando con la otra persona si aquello que estamos recibiendo de su mensaje coincide con lo que realmente quiere decirnos. Mira, para ello es fundamental mantenerlos al margen de los juicios personales, tomando siempre conciencia de las reacciones que este mensaje pueda generar en nuestro interior, para después poder expresarlo de forma asertiva y, sobre todo, libre de juicios. Y esto no es fácil, y sobre todo cuando estamos de cara al público. Esto implica mostrarle a todas las personas que nos estamos comunicando contigo y que es importante aquello que te está explicando. Pero, ojo, la otra persona tiene que percibirlo de esta manera, ¿vale? Es fundamental, sobre todo, no juzgar de ninguna manera, de ninguna forma, este mensaje que te están transmitiendo. Y, por favor, no censurar a ninguno de nuestros clientes. Vamos, en otras palabras, saber escuchar a nuestros clientes es igual o incluso más difícil que saber hablar en público. La escucha activa es un elemento indispensable en la comunicación y se refiere siempre a la habilidad de escuchar y no solamente de la persona que se está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas y los pensamientos que se encuentran implícitos en lo que se está expresando. Para llegar a entender a esa persona es preciso tener un cierto nivel de empatía. Y esto no es fácil, ya que significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista de la otra persona que te está hablando, claro. Y aquí existen diferentes obstáculos que impiden que escuchemos correctamente. Y creo que debemos ser muy conscientes de todos estos cambios e intentar superar estas pequeñas barreras y obstáculos y prestar atención a nuestro cliente en nuestro día a día en general. Vamos a ver. Primer obstáculo que nos podemos encontrar: el aparentar que estamos escuchando cuando en realidad no es así. Y esto debería estar prohibido en cualquier establecimiento, ya que contradice directamente nuestra principal función, que es entender y atender al cliente. Realmente escucharle, y esto es muy habitual. Vamos a ver, el segundo obstáculo que nos encontramos lo tenemos al tener una atención dividida. O lo que es lo mismo, tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, ya que esto nos coloca en una posición inadecuada e incómoda con el cliente. Y otra vez, no estaríamos dando un servicio de calidad. Por ejemplo,
Cuando estamos frente a un cliente y le hacemos creer que estamos escuchando, aunque internamente estemos pensando en otros asuntos que podemos llegar a tener pendientes, nos estaríamos engañando y pretendiendo escuchar al cliente, pero que en realidad no lo estamos haciendo. Y este es un grave error. Y no lo dudes, tu trabajo se verá comprometido. ¿Por qué? Pues por esa mala práctica. Y tu servicio perderá esa percepción tan frágil y tan volátil de calidad que tanto estás buscando. Bueno, también hablemos de uno de los errores más habituales en la atención al cliente, sobre todo cuando no se cuenta con el personal debidamente capacitado. Se trata de aquel dependiente o trabajador que quiere hablar primero y expresar todo su punto de vista, siempre a toda costa en relación a un producto, sin antes hacer las preguntas adecuadas al cliente. Este es un error que sobre todo nos concentramos únicamente sobre la idea que nosotros mismos queremos transmitir como personal de atención al cliente y no sobre los que nos intenta decir nuestro cliente. Y no lo dudes, esta es una forma de distraerte y perjudica seriamente nuestra comunicación con los clientes. Recuerda, si te está gustando este video, da un like y suscríbete a mi canal. Y recuerda que tus comentarios son muy importantes para poder ampliar con más información y crear más y más videos, y así juntos podemos mejorar la atención del cliente en muchos de los establecimientos actuales. Bueno, recordemos algunas de las pautas que nos pueden ayudar a permitir a mejorar nuestra escucha activa, sobre todo el no interrumpir, pero de verdad, no interrumpir cuando algún usuario o algún cliente nos esté hablando. Pero tampoco valorar o enjuiciar las palabras de otra persona de forma inmediata. Es decir, siempre hay que darle tiempo a nuestro cliente para que exprese su idea principal. O si no, se incomodará rápidamente y querrá marcharse. Veamos, el punto número 1 de las pautas que nosotros queremos presentar aquí para mejorar la atención al cliente sería comprender sobre todo que no somos los únicos que estamos hablando. Y con esto me refiero que hay que tener mucho cuidado en dejar hablar a los demás sin anticiparnos a lo que nos van a decir. Pero por favor, tener paciencia. Los clientes se incomodan, se sienten incomprendidos si no los dejas hablar. Un punto número 2 sería tener la consideración y la amabilidad hacia las personas con quien estamos hablando. Esta consideración debemos mostrarla con hechos concretos como valor en lo que nos están diciendo y prestarles mucha atención. El punto número 3 sería cambiar directamente el chip de la persona e incorporar nosotros mismos la escucha en este proceso de comunicación. Debemos ser conscientes de que debemos escuchar y mostrar a la otra persona que queremos realmente prestarle toda nuestra atención con el mensaje no verbal, con asentir con la cabeza y centrar nuestra mirada en la persona que nos está hablando. Punto número 4. Aprender a leer entre líneas, ya que en algunos mensajes que escuchamos es igual de importante lo que se dice y lo que no se dice. Es decir, prestar, pero que mucha atención al contexto en general, al tono de la voz, a la gesticulación de nuestros clientes para poder interpretarlo como un todo, ese mensaje que nos dicen, sobre todo entre líneas en esa conversación. Punto número 5. No adoptar una actitud hostil ni emocional mientras se escuchan a los clientes o a los usuarios de un servicio. Esto es vital para una atención al cliente de calidad. Esto impedirá casi inmediatamente que la persona se sienta escuchada, porque el hacerle sentir incómoda se marchará inmediatamente o se quejará, que cualquiera de las dos cosas es terrible para nuestro establecimiento.
El punto número 6 sería aprender a evitar las distracciones. Por ejemplo, si sabemos que es un poco más tarde de lo habitual y que nos tenemos que marchar y tenemos que escuchar que lo que nos dice nuestro último cliente al final de nuestra jornada, debemos evitar estar mirando el reloj constantemente. Pues al final estaremos atentos más a lo que dice nuestro reloj que lo que nos intenta explicar nuestro cliente. Y esto es un error muy grave. Punto número 7. Especialmente cuando el otro tiene ya un problema, y es un problema grave, hay que escucharle con mayor interés. Es en este momento donde debemos aplicar todos aquellos puntos que hemos visto anteriormente de la escucha activa, ya que la otra persona necesita ser escuchada y comprendida. Vamos, que ese es nuestro cometido y que hay que hacerlo bien. Sobre todo, si te está gustando, déjame un comentario en la parte de abajo para saber qué opinas. Bueno, y ahora, por fin, veremos algunas de las ventajas que tiene esta escucha activa. Tanto sobre la persona que escucha, como sobre cómo se siente esa persona si está siendo escuchada. Y veamos cuáles serán los mensajes. Sería, por ejemplo, crear un clima de confianza y de cercanía que facilite esa comprensión, que sea mutua, que esta relación que tengamos con el interlocutor se vea incrementada la motivación de los usuarios, los participantes de esta misma comunicación. Sobre todo, un punto importante es que se reduce aquella tensión y diferencias de criterios cuando realmente escuchas a tu interlocutor. Se aprende mucho más del otro cuando se escucha activamente. Esto, vamos, queda muy claro. Además, nos ayudará siempre a tomar mejores decisiones y tener mayor seguridad, ¿vale? Se aprende a trabajar también mejor, se gana tiempo para pensar, se estimula la cooperación con el usuario y sobre todo se facilita la reducción de conflictos. Bueno, escuchar activamente siempre nos permite entender tanto las palabras como las emociones que hay dentro de la persona que las está expresando. Recuerda que gran parte de la comunicación es no verbal y que hay que permanecer atento a todos estos detalles y estas serían algunas de las recomendaciones. Vamos a verlas. Las tenemos numeradas del 1 al 10, ¿vale? La primera, para empezar, evitar juzgar, ya que hemos estado hablando antes que quizá lo más difícil sea lo más necesario. Escuchar sin juzgar a la otra persona y sacar conclusiones precipitadas. Hay que escuchar y darle tiempo a la otra persona. Punto número 2. Resístete a la tentación de dar consejos. Recuerda que la mayoría de nosotros cuando hablamos lo hacemos para que no lo hacemos para que nos den consejos, sino la mayoría preferimos encontrar nuestras propias conclusiones y tan solo necesitamos a alguien que nos escuche en un momento determinado. ¿De acuerdo? Punto número 3. Interrumpe, pero solo cuando sea imprescindible. Y esto suele ser bastante difícil, ya que la mayoría de las conversaciones la gente interrumpe constantemente. Recuerda que cuando alguien te interrumpe, tú inconscientemente puedes interpretar alguno de estos mensajes, que serían 2. 1. Lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú puedas opinar, y esto a nadie nos gusta. O el segundo es que no nos apetece escuchar los detalles de tu opinión, y es por eso que debemos tener mucho cuidado al interrumpir a un cliente, ¿vale? Punto número 4, paráfrasis, es decir, repetir literalmente los puntos más importantes que acabas de oír de tu interlocutor. Punto número 5. Siempre haz referencia a aquellos detalles que recuerdas bien y así evitarás quedar mal con tu cliente por haber perdido algunos detalles de esa conversación. Hay que estar muy atento y muy ágil. Punto número 6. Pide siempre más información con preguntas apropiadas y utiliza preferentemente las preguntas abiertas para obtener más información y algunas preguntas cerradas para confirmar. ¿Bien? Punto número 7. Utiliza refuerzos positivos siempre y que tu lenguaje corporal sea siempre abierto.
Y es muy importante una buena comunicación, tiene que ser fluida. Número 8, respetar los silencios. Estos silencios les dará tiempo a las personas para encontrar las palabras precisas que necesitan, o preferentemente que no les hables tan rápido. Sobre todo, escucha más de lo que hablas. Punto 9. Evita los errores típicos que ya puedan suponer un obstáculo en sí para la comunicación y una total desconexión emocional con tu interlocutor. Por ejemplo, minimizar la trascendencia de lo que te están diciendo, porque para ti no sea tan importante como para aquella otra persona. O intentar forzar a otra persona para que hable algo que no prefiera comentar, ya que se siente incómoda hablarla contigo. Sobre todo, acabar las frases de otra persona cuando ésta le cueste encontrar las palabras o haga pausas. No asumas lo que quiere decir la otra persona, lo que tú crees que va a decir. Además, la sensación de que tienes prisa para que termine de hablar. Esto es fatal en cualquier conversación. Y sobre todo, finalmente, el punto 10, donde resumes y compartes las conclusiones de esta conversación, donde demuestras el interés hacia otra persona, como la conclusión, la escucha activa, sobre todo es un proceso donde, además de oír el mensaje de nuestro interlocutor, prestamos mucha más atención a factores como el tono de voz, el contexto, el lenguaje corporal y seguido de una serie de preguntas relacionadas a la conversación que está teniendo lugar, parafraseando y obteniendo conclusiones para entender todas las palabras como las emociones de nuestro interlocutor. Además, para hacerle sentir cómodo. Y recuerda que si te pareció interesante este video, suscríbete a mi canal, da un like y deja tus comentarios en la parte inferior. Juntos, así mejoraremos la atención al cliente de muchos establecimientos. Y recuerda, Ventura te lo explica.